Muchas gracias. Muy buenos días. La aprobación de esta ley de garantías mobiliarias que pasó en el último día de la legislatura pasada nos tomó realmente por sorpresa, porque la Comisión de Asuntos Civiles y Mercantiles del Colegio de Abogados venía estudiándolo primero por encargo de don William Molinari, que fue el presidente, y luego de don Álvaro Hernández, pero veníamos trabajando a buen ritmo con la laboriosidad que exige una ley como esta, que es absolutamente trascendental, ¿verdad? Digamos que veníamos a buen ritmo cuando de repente nos dimos que la habían aprobado esta ley, ¿verdad? Ahora, luego de las primeras lecturas que tuvimos a lo largo de varios meses, la ley nos resultaba chocante por su complejidad técnica, y ahorita me comentaba doña Anabel, distinguidísima magistrada de nuestra Corte, ex magistrada de nuestra Corte, que también que la primera lectura, y probablemente ustedes lo van a experimentar, es, uno siente que no entiende una palabra, los viejos conceptos que uno domina, el derecho real, la prelación, la garantía, y lo vuelve a leer y a releer, y uno parece que estar leyendo en un lenguaje completamente diferente. Y es que, claro, se produce acá la transferencia de un conocimiento ya muy maduro, muy elaborado, que ya tiene muchos años de estar siendo masticado, y más bien, decía don Boris Kosolchik que esta ley es didáctica, en contraste con el Article 9, que es su inspiración del Código Uniforme de Estados Unidos, que es famoso por su complejidad. De manera que los miembros de esta comisión, que íbamos a producir un informe para la Asamblea Legislativa, pero vieron ahí es que figuró por su ausencia el Colegio de Abogados, no nos dio tiempo de producir el informe, porque estábamos en esa duda que sí, si no, de una semana a otra, los miembros de la comisión, y me confieso, yo era de los primeros, experimentamos una especie de bipolaridad, una conversión a favor de la ley, una desconversión a favor de la ley, otra conversión, y hasta el día de hoy, pues no ha cesado. Anoche tuve otra experiencia de conversión, departiendo con los distinguidos visitantes que nos han venido a ilustrar, pero bueno, voy a darles algunos comentarios sueltos sobre lo que creo son ventajas y desventajas de la ley, y alcances sobre todo. Quiero enfocar estos breves minutos en el estudio de lo que es el alcance de la ley en cuanto a la figura de la cesión de créditos. Y no solamente una cesión de créditos en función de garantía, que es el espíritu de la ley, sino de la cesión de créditos en general, porque parece ser, al menos así se desprende del texto, que la ley toca la figura de la cesión de créditos en propiedad. O sea, no es un tema simplemente de garantías, sino que implica una reforma al derecho común, civil y mercantil de la cesión de créditos, nada más y nada menos. Bien, las garantías sobre créditos al tenor de la ley pueden ser traslativas y no traslativas. Traslativas, el crédito sale de la esfera jurídica del acreedor original, quien constituye un deudor garante vis a su propio acreedor, lo transfiere en propiedad a favor del propio acreedor o a favor de un tercero, por ejemplo, un fiduciario. La propiedad recibida por el accipiens es una propiedad especial íntimamente ligada a la función de garantía. La finalidad de la transmisión en garantía del crédito es otorgarle al acreedor una vía de acceso directo y a menudo exclusivo al crédito que un tercero le adeude a su deudor, pero allí no se agota. Una vez cobrado el crédito, una vez recogido su producto, este se aplica al pago de la obligación garantizada en el plano de la relación jurídica entre el acreedor garantizado y el deudor garante, y de quedar un superfluum, este debe ser restituido al segundo. 2. No traslativas. El crédito se conserva dentro del patrimonio del constituyente, que es el sujeto a quien la ley de garantías mobiliarias denomina el deudor garante, pero debería denominarse más bien el constituyente, pero afectado, grabado a la satisfacción de otro crédito, que es el del acreedor garantizado. Como el crédito sigue perteneciendo al constituyente de la garantía, el acreedor garantizado adquiere sobre el bien dado en garantía un derecho real en cosa ajena. El acreedor garantizado queda habilitado para cobrarle directamente al deudor de su deudor y para aplicar el producto de la gestión cobratoria al pago del crédito garantizado. Hay, sin embargo, una diferencia muy notable entre ceder en garantía y gravar un crédito. En este último caso, como el constituyente sigue siendo el titular del crédito gravado,
nada impediría en principio la constitución de garantías mobiliarias de grado inferior sobre el mismo crédito en cuestión, salvo que el constituyente hubiera contraído vis a vis al acreedor garantizado la obligación de no constituir nuevas garantías, que es muy común, lo que se conoce en el derecho estadounidense como la negative pledge, que es la obligación de no otorgar nuevas garantías sobre el mismo bien que se ofreció a un primer acreedor. El artículo 25 de la Ley de Garantía Mobiliaria reconoce ambas modalidades, traslativa y no traslativa, de garantía sobre créditos cuando alude al crédito cedido o gravado. Los sistemas modernos de garantías tienden a ser muy flexibles, dejando la libertad contractual la selección del tipo de garantía que mejor convenga a sus necesidades e intereses. En el derecho francés, luego de la reforma al régimen de la Sûreté Rels, operada en el año 2006, de la cual hemos venido hablando, y la inserción de la figura del fideicomiso de garantía en el año 2008, se admiten igualmente ambas posibilidades, tanto la cesión fiduciaria de créditos como la constitución de gravámenes no traslativos sobre créditos bajo la figura del nantissement de créance. La ley de garantías mobiliarias instituye un régimen de publicidad registral de garantía mobiliaria sobre créditos aplicable tanto a las cesiones de créditos en función de garantía como a las garantías no traslativas sobre créditos. Sin embargo, y aquí quería llegar, surgen dudas sobre si dicho régimen es extensible a todo tipo de cesión de créditos, incluidas las cesiones en propiedad plena, ya no en función de garantía. La incertidumbre surge de cara al texto del artículo 19 de la Ley de Garantías Mobiliarias, conforme al cual, comillas, las disposiciones de esta ley referidas a garantías mobiliarias sobre créditos y cuentas por cobrar también se aplica a toda especie de cesión de créditos independientemente de su denominación o nomenclatura. Se pregunta entonces si la Ley de Garantías Mobiliarias modifica el derecho común de la cesión de créditos, incluyendo las cesiones en plena propiedad, o si únicamente se limita a la cesión fiduciaria o en garantía de créditos. Si nos atenemos a la letra, el artículo 19 extiende la aplicación de la Ley de Garantías Mobiliarias a toda especie de cesiones de créditos, es decir, al género de las cesiones de créditos. Sin embargo, hay que observar que la ley no deroga, o no lo hace al menos expresamente, las normas sobre cesión de créditos, tanto del Código Civil como del Código de Comercio. Ahí vamos a tener un problema de interpretación. Ahora, el principal rasgo distintivo de la Ley de Garantías Mobiliarias es la organización de un sistema de publicidad de las garantías sobre créditos, del cual veníamos hablando. La oponibilidad a terceros se alcanza por inscripción en el sistema de garantías mobiliarias, es decir, sin necesidad, dice la ley, sin necesidad de notificación personal alguna al deudor del crédito cedido, y esto es un cambio verdaderamente importante, verdaderamente revolucionario, que aparece en el artículo 22. Este nuevo sistema de oponibilidad a terceros sin notificación al deudor viene a exceptuar, a modificar el derecho común de la cesión de créditos. Cabe recordar que conforme al derecho común, el que ya nos es familiar, artículos 1107 y 1108 del Código Civil, antes de la notificación al deudor, el cesionario está expuesto al riesgo de embargo del crédito por parte de acreedores del cedente. En efecto, antes de la notificación al deudor, el cesionario puede verse constreñido a tener que compartir el producto del crédito a prorrata con el primer embargante del crédito. Si el crédito objeto del contrato ya existe y está determinado, el cesionario puede fácilmente conjurar el riesgo de embargo notificando al deudor cedido. Sin embargo, si el crédito es futuro y eventual, como ocurre en los contratos marco de factoring comercial, la posición del futuro cesionario es muy vulnerable, al menos en el estado previo a la Ley de Garantías Mobiliarias. Bajo el nuevo régimen de publicidad instituido por la Ley de Garantías Mobiliarias, es perfectamente viable la transmisión en garantía de créditos futuros y eventuales. De conformidad con el artículo 21, infine, la cesión de uno o más créditos futuros surtirá efecto sin que se requiera un nuevo acto de cesión e inscripción para cada crédito. Recordemos que el párrafo segundo del artículo 13 dispone que la garantía sobre bienes futuros o bienes para ser adquiridos posteriormente a la publicidad de la garantía sin desplazamiento gravará los derechos del deudor garante solo a partir del momento en que el deudor garante adquiera tales derechos. Eso significa que desde el instante mismo en que el crédito se integra al patrimonio del deudor garante, ingresa gravado a favor del deudor garantizado. Y si se trata de una cesión en garantía o de una cesión fiduciaria de créditos, ese crédito se transfiere ipso iure al patrimonio del acreedor garantizado o, en su caso, al fiduciario.
Precisamente, como se comentaba, una de las finalidades de la creación de un registro público de garantías mobiliarias es la eliminación de gravámenes ocultos. El sistema de derecho común de prelación de transmisiones de créditos basado en la fecha cierta y en la notificación al cedido no otorga al adquirente potencial de un crédito o de derechos de garantía sobre este una fuente oficial de información sobre la situación jurídica del crédito que le permita conjurar ese riesgo siempre latente de doble movilización. Es decir, el riesgo de que previamente el acreedor hubiera transferido grabado el mismo bien incorporal. Es claro entonces que la solución de la ley de garantías mobiliarias implica un sacrificio de la privacidad por la seguridad, es un canje de valores. Hago públicas todas mis deudas a cambio de seguridad jurídica. En el sistema francés, instituido a partir de la reforma de marzo de 2006, el efecto de oponibilidad a terceros del nantisman o gravamen no traslativo de créditos se alcanza inmediatamente desde la fecha del acto, sin necesidad de cumplir la formalidad de fecha cierta. Ese sistema ofrece la ventaja, en contraste con el sistema anterior del COD, basado en la notificación al deudor, de permitir la creación de garantías mobiliarias sobre créditos futuros. Pero ofrece la desventaja de que no ofrece protección contra los gravámenes ocultos ni contra los riesgos de antedatación y de doble movilización. En Italia, en el Códice Civile, la oponibilidad a terceros se alcanza a partir de la fecha cierta del pago de la contrapartida por parte del cesionario, norma que de algún modo pretende desincentivar la simulación. En las garantías sobre créditos constituidas por el mecanismo de control, el cual, para efectos de oponibilidad a terceros, no requiere inscripción en el sistema de garantías mobiliarias, la ley requiere fecha cierta, y así lo dispone el artículo 5, inciso 9 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Otro tema interesante es el de contrastar al acreedor garantizado contra el pagador subrogatario. La primera hipótesis a analizar es la de la subrogación convencional por el acreedor primigenio del crédito a favor del solvens. Esta subrogación es fruto del acuerdo entre el acreedor original del crédito y el tercer pagador, el cual así ha de ser coincidente con el pago. Produce efectos respecto del deudor y terceros a partir de la notificación al deudor de la aceptación de este. Esto es según el Código Civil. Sin embargo, la subrogación convencional puede verse obstaculizada si para el momento en que se produce el pago ya el crédito es indisponible total o parcialmente, por haber sido transferido o dado en garantía mobiliaria a un acreedor garantizado. Presuponiendo que el acreedor garantizado hubiera levantado la carga de oponibilidad a terceros, por ejemplo, por inscripción en el registro público de garantías mobiliarias, resulta clara la prevalencia de esta, al ser el solvens, un tercero a quien le resulta oponible la garantía. La segunda hipótesis a encarar es el de la subrogación efectuada por el deudor a favor del segundo prestamista que financia el pago al primer acreedor. Este tipo de subrogación, cabe recordar, acaece sin que se requiera el consentimiento del primer acreedor. Ahora, si el primer acreedor constituye una garantía sobre su crédito a favor de un tercer acreedor garantizado, es natural que éste reciba el derecho al cobro del crédito. Si el deudor toma un préstamo para pagar la obligación, puede subrogar al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primigenio. Pero se pregunta, ¿puede subrogar al acreedor garantizado? La respuesta, en nuestra opinión, es negativa. No podemos confundir el vínculo obligacional entre el deudor del crédito y su acreedor original con la relación obligacional entre el acreedor original, constituido en deudor garante, con el acreedor garantizado. Puede subrogar al nuevo prestamista en los derechos que el primer prestamista tenía respecto de sí mismo, no en los derechos del acreedor garantizado vis a vis al primer prestamista, que es el deudor garante. En virtud del principio estatuido en el artículo 24 de la ley, el otorgamiento de una garantía mobiliaria sobre créditos no puede tornar más onerosas las obligaciones del deudor del crédito cedido o gravado. La ratio legis de la subrogación por el deudor a favor del segundo prestamista es ofrecerle al deudor en crisis un salvavidas para evitar la ejecución o lograr mejores condiciones de financiamiento. El hecho de que el acreedor original ceda en garantía o grave su propio crédito no debe obstaculizar el efecto de la subrogación. La única diferencia es que el pago se debe realizar directamente a favor del acreedor garantizado, con la diferencia de que en lugar de extinguirse el crédito, este queda subrogado a favor del segundo prestamista. Clarísimo, ¿no?
Bueno, quería darles un ejemplo del tipo de reflexiones que vamos a tener que emprender. Bueno, cómo conciliar esta ley con nuestro derecho positivo vigente, con todas las otras figuras del derecho civil de obligaciones, del derecho mercantil de obligaciones. Por lo menos nos esperan muchos ratos agradables de reflexión. Una virtud que tiene la Ley de Garantías Mobiliarias es que estimula las garantías sobre créditos documentarios. No tengo tiempo de extenderme sobre esto, pero sí creo que puede ser esta ley puede ser una gran propulsora del comercio internacional, que nos interesa muchísimo, todos. ¿Estamos de tiempo? ¿No estamos de tiempo? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Voy a terminar con un tema que es no tanto una crítica a la ley, sino subrayar un vacío que tiene nuestro ordenamiento jurídico y que debemos llenarlo a la mayor brevedad, que es el tema de la cristalización y la necesidad de reformar la normativa sobre procedimientos concursales curativos. Hay una realidad, y es que la Ley de Garantías Mobiliarias es implacable con el deudor incumplido. Desde el momento en que el acreedor garantizado comunica al deudor garante su decisión de ejecutar la garantía, se produce lo que en el derecho inglés se conoce como la cristalización. A partir de ese momento, de conformidad con el artículo 15 de nuestra ley, inciso 1, queda suspendido, es decir, congelado, el derecho del constituyente a usar, transformar, vender, permutar, constituir otras garantías mobiliarias, arrendar, efectuar cobros de cuentas por cobrar en relación con los bienes dados en garantía y sus bienes derivados o atribuibles en el curso normal de sus negocios. Por si quedara alguna duda, el artículo 67 de la ley reitera el derecho del deudor garante de vender o transferir bienes en garantía en el curso normal de sus negocios, queda suspendido desde el momento de inscripción del formulario de ejecución y el aviso de comunicación de este al deudor garante. Y ese momento es un clic. Es un clic, mandarle una comunicación al registro y otra al deudor. Desde ese momento quedó congelado. Cabe agregar, ¿verdad?, que estos actos, por supuesto, ocurren en un santiamén. Entonces, para una empresa en marcha, la cristalización es un frenazo en raya del giro del negocio. Si lo que había ofrecido como garantía era su inventario, desde el momento en que recibe la comunicación de ejecución, debe clausurar la recepción de pedidos y cerrar la tienda, salvo que el acreedor autorice lo contrario. Con la cristalización devienen eficaces ipso iure, según la ley, los pactos de apropiación, es decir, pacto comisorio, y de reposesión extrajudicial. Puede esperar que lleguen los matones, los bullies, que ahora van a tener un gran negocio en el tema de la reposesión extrajudicial. Entonces, al tenor del artículo 68, los acreedores garantizados pueden ejercer sus derechos de ejecución, asumir el control de los bienes de garantía desde el momento en que el deudor garante incumple sus obligaciones. Y si el deudor opone resistencia, entonces entra en la acción el aparato coercitivo del Estado en los términos del artículo 73 de la Ley de Garantías Mobiliarias, de nuestra ley ya aprobada. Dice, cuando no se haya pactado, no sea posible dar cumplimiento a los procedimientos especiales de apropiación o reposesión pactados, el acreedor garantizado puede presentarse al juez y solicitarle que libre de inmediato mandamiento de apropiación o reposesión, el que se ejecutará sin audiencia del deudor garante. Llama la atención la función asignada al juez en esta ley. De inmediato, sin previa audiencia en la contraparte, ha de librar el mandamiento, y así lo dice, de apropiación, es decir, de transferencia coactiva del derecho de propiedad, por ejemplo, en presencia de un pacto comisorio, y de reposesión, haciendo valer el poder coercitivo del Estado. Si bien la ley no lo dice, parece evidente que este mandato puede implicar el uso de la fuerza, por ejemplo, de allanamientos. Esta norma contraviene frontalmente, en nuestra opinión, el principio constitucional del debido proceso, que en su forma más elemental implica que el juez,
cuando menos de previa desencadenar las fuerzas heterónomas del Estado, se detenga a escuchar lo que bien tenga que decir la contraparte. ¿Qué ocurre? Se pregunta. Si el acreedor garantizado está pretendiendo hacer valer un pacto de anatocismo, o una cláusula penal descomunal, o un pacto comisario leonino, o peor aún, una garantía mobiliaria falsa. Recordemos que estas garantías se inscriben mediante un acto, un negocio jurídico unilateral del acreedor. Entonces, un juez que no escucha a la contraparte, es decir, un juez a quien el legislador le impone el deber de no escuchar a la contraparte antes que un juez, es un verdugo. Lo curioso, ya voy a terminar, es que la ley de garantías mobiliarias se inspira en el sistema de los Secured Transactions bajo el Uniform Commercial Code de Estados Unidos. Y es de observar que en Estados Unidos, allí el deudor en crisis tiene acceso a otro tipo de remedios de cara a los procedimientos extrajudiciales y judiciales de ejecución de los security interests. Esos remedios no se encuentran en el artículo 9, sino que se encuentran en el Bankruptcy Code. O sea, tiene acceso a lo que se llama el Chapter 11. Entonces, el deudor en crisis, a quien le están ejecutando, puede presentar una solicitud vía capítulo 11 del Código de Bancarrotas, e inmediatamente esa solicitud produce la suspensión de los procedimientos cobratorios, automáticamente. Y se inicia un proceso de revisión para ver si esos bienes que le están quitando son esenciales para su productividad. Se le da chance a que ejecute su plan de salvamento de negocio, si es que el negocio es salvable, que es lo que se prevé en el capítulo 11. Al contrastar esto con nuestra ley, nuestro Código Civil, con la figura de la administración por intervención judicial, vemos que nuestros deudores van a quedar absolutamente desprotegidos. La figura de administración por intervención judicial es una figura discriminatoria, solo beneficia a la gran empresa, no beneficia a la pequeña y mediana empresa. En conclusión, se hace necesaria complementar esta ley con una reforma a nuestra ley concursal de procedimientos curativos. Gracias.